que conocimientos aprendidos de los otros modos, ¿no? Entonces, el resultado de la acción, y siempre tenemos que hacerlo realidad, es que hay que entender las bases teóricas de la información, cuáles son las características y sobre todo las generalidades dentro de ellas, a qué se le llama información y cuál es la definición y cuál es el objetivo de la información, sobre todo. Y es que es importante, y no solo porque el hecho de que nosotros, porque van a ser ustedes futuros médicos, como médico, tienes que saber qué es la información. La patología es un pilar de la formación de un médico. Y sobre todo hay que tener siempre presente esto, ¿no? Si el médico no sabe información, será cualquier cosa menos médico. Bien, entonces, díganme chicos, ¿quién no ha experimentado la inflamación? ¿Alguna vez te has golpeado? ¿Has sufrido una enfermedad? Etcétera. Entonces, ahí ha estado presente la inflamación. ¿Has visto, no? ¿Qué has experimentado la inflamación? Yo estoy segura que una de las cosas que nunca nos vamos a olvidar de la inflamación es el dolor. Duele, ¿no? Entonces, si ya te está doliendo, eso es inflamación. Si hay una lesión, un golpe, etcétera, por dolor, eso es inflamación. Pero además del dolor hay otras cosas más que ya lo vamos a ver. Bueno, y si es lo que no recuerdas, esto, ¿no? Yo supongo que debe ser esto, el dolor. Y no se puede del dolor. Pero a nadie le gusta que le duela, ¿sí? Nadie. Entonces nosotros siempre nos apartamos del dolor. El sufrimiento es parte de la vida, chicos. Y hay que experimentar. ¿Cómo puedes ser bien feliz si nunca has experimentado el sufrimiento y el dolor? El que ha experimentado el sufrimiento y el dolor, creo que es más feliz que el que no lo ha hecho. Bien, entonces para esto nos ponen dos imágenes y nos dice ¿qué observa? Por si acaso, esto es un intestino y está viendo la mucosa del intestino. Lo primero que nos llama la atención es que hay un brillo, ¿no? Hay un brillo que no me permite ver bien, pero estoy viendo que la mucosa está roja o no está roja. Sí, ¿cierto? Y esa es la piel. De un perrito que parece que es el dorso, cuando la parte final ya, creo que está casi en la cadera, y no es esto, ¿no? Una zona, ¿qué pasa con la zona? Mira, este es el dorso, acá hay pelo, ¿y aquí hay pelo? No. No hay pelo. La piel está expuesta, señores. Es más, ¿no? Y además de estar expuesta, miren el color que toma. ¿Está roja? Sí. ¿No? Ahora, ¿está hemorrágica? ¿O está solamente bien roja? ¿Qué dicen ustedes? Con ustedes ya saben diagnosticar una hemorragia, ¿sí o no? Entonces, está hemorrágica, pero también está roja, ¿no? Rosado. Entonces, ¿lo rosado qué será? Está rojo bien. A ver, mi. La hiperemia. Entonces, eso es la hiperemia macroscópica. ¿Y cómo podemos explicarnos esto, no? Una mucosa que contiene una sustancia densa, brillosa, ¿no? ¿Qué debe ser? Moco, porque es una mucosa. Pero además, el moco está rojo. ¿Será hemorrágico o no será hemorrágico? ¿Sí dicen ustedes? Sí. Eso no es hemorrágico. Sí es hemorrágico. Además, también podemos ver algunos individuos que están acá. Mira, y acá. ¿Qué cosas son? ¿Qué cosas son? No hay otra cosa que no pueda hacer. Entonces, estamos viendo acá que aquí hay un agente infeccioso, ¿sí o no? Porque es un parásito. Y supongo que eso es lo que nos permite ver. ¿Habrá más? Y acá nos está haciendo ver una zona en la cual carece de pelos. Probablemente sea una zona también de ¿qué? De agresión. Entonces hay dos tipos de agresión. Esta que es interna y esta que es externa. No sabemos qué es, pero sin embargo el hecho de no tener pelos, estar roja, ya nos dice que es una agresión. Entonces yo estoy viendo en estos dos casos ¿qué? Inflamación. Y acá con el agente agresión. Que son dos parásitos por acá,
que es lo que se nos permite ver. ¿Usted ve algo más? ¿Qué observas? Dice, ¿qué es lo que observas de la pregunta? Bueno, ya hemos tratado de escribir y de ver lo que. Muy bien, ¿qué podemos decir de la inflamación? Una forma de poder expresar lo que es la inflamación es esto. La inflamación es una respuesta o una reacción. ¿Ante qué cosa? Ante una afección. Es la respuesta de un órgano o de un tejido, o de los tejidos, ante una afección. Esa es la inflamación. Tú como estudiante de veterinaria, siempre te van a preguntar, y los profesores también que vienen después, cuando ya pases patología, y no le importa que estés llevando patología 1, patología 2, porque ya pasaste patología, la pregunta de cajón es, ¿qué es inflamación? Sí, siempre. Porque eso es algo básico que tienes que hacer. Si no sabes eso, no sabes nada. Entonces, la mejor respuesta es esto, ¿no? La inflamación es una reacción, una respuesta ante la agresión. Esa es la respuesta más fácil. Y es cierto, ¿no? Pero si quieres saber más, dice, este tejido necesariamente como requisito, tiene que ser un tejido vascularizado. Necesariamente, tiene que tener vascularización. Tejido vascularizado. ¿Qué cosa es eso? Esto. Necesariamente tiene que ser vascularizado. Entonces, la inflamación es un intento de localizar la gente. Bueno, es un intento, la inflamación en realidad, el objetivo de la inflamación, ¿sí? ¿Cuál es? Eliminar a la gente agresora. La inflamación se da porque tiene que eliminar a la gente agresora. En primer lugar. Y luego de eso, ¿qué va a suceder? Segundo objetivo de la inflamación, reparar el daño producido por el agente agresor y por la misma inflamación. Y bueno, ya hay otras cosas más teóricas que es un intento de localizar el agente agresivo, ya que suministra un medio con el cual las células comunitarias de complemento a la corriente sanguínea de manera normal van a tener acceso a la función física, ¿no? Esta es una palabra todas técnicas, lo leo 20.000 veces y a veces le das el inicio de la persona. Bueno, pero también la inflamación dice, desde el punto de vista, también es un mecanismo protector. ¿Por qué? Porque el objetivo es eliminar a la agente agresora. Y el segundo objetivo, ¿qué cosa es? Reparar el daño. Los dos siempre los hay. Bueno, ¿y cuál es el producto final? Muy bien, ha venido un agente agresor, ha venido y el tejido ha respondido o ha reaccionado. ¿Y cómo reacciona? Por eso dice ¿cuál es el producto final de esta reacción? Dice, el producto final es que hay edema, al cual le llamamos ¿qué? Exudado. Hay leucocitos también en el espacio extraocular. Entonces, lo que yo voy a encontrar, lo que yo voy a tener, que va a haber un exudado, principalmente líquido, y también la presencia ¿de quién? Los leucocitos. 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 ¿Quién? Leucocitos. ¿Cómo? Leucocitos. No, ya, pero ya, ¿qué tipo de leucocitos puede decir? Los neutros. Algo más que saber de la inflamación, dice, la inflamación es una respuesta, por favor, atención. Por favor, el que llega se sienta y no me dice nada. Y usted no se distrae. No voy a decir que nadie entra porque no se Si quiere darle su besito, abrazarlo, ya cuando haga descanso, ahí le haces todo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué decimos que la inflamación es una respuesta inespecífica? Dice, ¿por qué es inespecífica una inflamación? ¿Por qué es inespecífica? ¿Por qué? Porque la respuesta siempre va a ser la misma. Sea el órgano tejido que sea, siempre va a producirse la misma respuesta.
sea la causa que sea, siempre va a ser la misma. Por eso se dice que la inflamación es una respuesta, una reacción específica. Además nos dice, ojo, que la inflamación se puede originar ¿por qué? Por factores endógenos o por factores exógenos. ¿Cuáles son esos endógenos, no? ¿Cómo es posible que yo pueda tener reacciones, ¿no?, ante una agresión cuando es mi propio tejido, es dentro de mí? ¿Quién puede producir una reacción? Mira, necrosis tisular. A ver, pregunta, ¿dónde veo necrosis tisular? ¿En qué caso voy a ver necrosis tisular? A ver, ¿dónde voy a ver necrosis tisular? Necrosis tisular, pero como tal, necrosis tisular en un infarto. ¿De acuerdo todos? ¿En un infarto voy a tener necrosis tisular o no? Claro. Entonces, un infarto me va a producir ¿qué cosa? Inflamación. Estamos hablando de inflamación. ¿Por qué te sale del tema? Necrosis tisular. Yo he dicho, ¿dónde encuentro necrosis tisular? En infarto. Entonces, un infarto me va a provocar, me va a producir ¿qué cosa? Inflamación. Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué un infarto me tiene que producir inflamación? ¿Por qué? Un infarto donde hay necrosis me va a producir inflamación. Pregunta del sabio. Claro, si tú estás atento, ¿y qué dice acá? Que el objetivo de la inflamación primero es eliminar al agresor. Y segundo, ¿cuál es? Reparar el daño. Muy bien. Entonces, ¿en una necrosis tisular hay daño o no hay daño? Sí. Muy bien, hay daños. Entonces, si el individuo o el paciente está vivo y tiene necrosis, hay que eliminar ese tejido muerto. ¿Y cómo lo vas a eliminar? Agarra un barredor, viene alguien, lo recoge. ¿No? ¿Quién es capaz de poder producir eso? De reparar. Tiene que repararse, no se tiene que reparar. Y la reparación de un tejido muerto, ¿cuál es? ¿A través de qué se va a reparar? A través de una cicatrización. ¿Y quién es capaz de producir una cicatrización? En teoría piensa, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La inflamación. Recuerden que el segundo objetivo de la inflamación, ¿cuál es? Reparar el daño. Entonces, ¿por qué una necrosis tisular me produce inflamación? Para poder reparar a través de qué cosa? De la cicatriz. Eliminar, remover ese tejido muerto y establecer una cicatrización. Factores inmunológicos, ¿cuáles? Las reacciones de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan de las reacciones de hipersensibilidad? Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, ¿no? ¿Se acuerdan del tipo 1 por lo menos? 1 son las alergias. Entonces, estos son también, ¿no?, factores endógenos que van a provocar inflamación. Y los endógenos son mundos, ¿sí o no? Factores mecánicos o físicos, como quemaduras, cortes, cuerpos extraños, todo lo que pueda producir daño. Factores químicos, venenos, orgánicos, inorgánicos, los biológicos, que son los más estudiados y que son aquellos que provocan las enfermedades, ¿no? Y los factores inertes, esos cuerpos extraños que también van a provocar. Bien. ¿Qué dice la pregunta? ¿Es perjudicial? ¿La inflamación del no puede ser perjudicial? Sí. Si ves el libro de la Revolución Cultural y Funcional, dice, ¿cuándo será perjudicial la inflamación? ¿Hay situaciones en las cuales puede ser perjudicial la inflamación? Sí, dice, porque esta inflamación puede ser inducida o exacerbada por una respuesta inflamatoria. Estos casos, como el asma, la osteoartritis,
la dermatosis autoinmune, como esta que esta es una enfermedad autoinmune también crónica. Por ejemplo, dice, la inflamación puede ser perjudicial, una reacción alérgica que produzca edema de la laringe. Puede producirse un edema tan extremo que cierra la laringe y el individuo, el paciente, se puede morir así. Dice, una inflamación también puede ser perjudicial, por ejemplo, ¿no? Las inflamaciones que pueden tornarse crónicas en una articulación, como la articulación, ¿no? Un proceso crónico siempre trae fibrosis. Y si hay fibrosis en la articulación, ¿qué es lo que va a producir? Sí, claro, la rigidez, la falta de movimiento. Y eso no es bueno. Entonces, un proceso crónico o de repente una cicatrización en una articulación le va a producir que no haya movimiento, que se vuelva rígido. Y bueno, y las enfermedades autoinmunes, ¿no? Se provocan daños que nuestro propio organismo, nuestro propio sistema inmunológico produce daño en esa zona, en ese órgano, en ese. Y acá nos pone la fibrosis hepática por altas tóxicas en el hígado que va a producir proceso crónico en el hígado. O son enfermedades autoinmunes o son enfermedades crónicas que pueden ser perjudiciales cuando se presente la inflamación. Y acá nos ponen algunas enfermedades causadas por reacciones inflamatorias, ¿no? Y esto es un cuadro que tiene libros de Protesto Plurifuncional Robbins. Y primero habla de lo agudo y después mencionar lo crónico. Enfermedades agudas, dice, tenemos el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que por ejemplo es el asma, tanto aguda como crónico, la glomerulonefritis, que producen anticuerpos que se van a alojar exclusivamente en los glomérulos, que van a traer a los neutrófilos y monocitos, el choque tipo por las citocinas, pero vamos a ver qué cosas son. Y bueno, y lo crónico, la artritis, producida por estas células inflamatorias, el asma, igual que la aguda de la crónica también, la aterosclerosis, ¿no? En la cual están implicados los macrófagos, y la fibrosis pulmonar. La mayoría de ellos es en caso humano, pero el asma, por ejemplo, no es en todos los animales, pero en los gatos es algo que también produce problemas de las componentes de la respuesta inflamatoria. ¿Quiénes intervienen en una respuesta inflamatoria? Pues nos dicen acá que los que tienen parte o cumplen un rol en la respuesta inflamatoria es todo lo que vemos acá, todo. El plasma, las células circulantes de la sangre, el vaso sanguíneo, los constituyentes celulares y extracelulares del tejido conectivo. Y acá está todo, ¿no? Todos los elementos celulares de la sangre, el neutrófilo, el linfocito, el monocito, que saca dentro del vaso, pero no sabes se transforma en qué cosa, en macrófago. El eosinófilo, el basófilo también, el vaso sanguíneo también, el mastocito que forma parte del tejido conectivo, los vasos sanguíneos en todos sus componentes, el liso, el endotelio, la membrana basal, el tejido conectivo de la matriz extracelular, fibras elásticas, colágenas, microglucanos, los fibroblastos, etc. Todos ellos tienen participación en la inflamación. Y aquí te ponen, ¿no? Esa es la parte celular y esa es la parte del tejido intersticial. Membrana basal, matriz celular, todos tienen participación. ¿Cómo es posible que todos puedan participar? ¿Cómo es posible que esta respuesta es una respuesta ordenada, ¿no? Secuencial y ordenada? Cada uno cumple su papel. Aquí no por ser muchos, es una respuesta que se da al azar, no, es una respuesta ordenada, orquestada, armoniosa, etc. Y antes de seguir hablando de la inflamación, según los hitos históricos en la medicina, miren lo que la inflamación, ¿no?, ha producido estos hitos históricos de acuerdo a los descubrimientos que van produciéndose en cada una de las décadas.
pues diciéndose, la inflamación era conocida, no sabían que tenía nombre de inflamación, pero los papiros egipcios ya hablan de la inflamación. ¿Desde dónde? 3000 años antes de Cristo. Ya están hablando de la inflamación. Celso, el escritor romano, y aquí discuten si es Celso o son para Celso, qué sé yo, y algunos discuten también hasta el tiempo, ¿no? Algunos dicen un año antes de Cristo o tres siglos después de Cristo. La cosa es que esto, dice, fue el primero. ¿Y por qué es importante? Es importante primero describir la inflamación. ¿Bajo qué? Bajo estas características que se llaman los signos cardinales de la inflamación. Que son cuatro. Supongo que ustedes ya lo habrán escuchado hablar. El rubor, el clamor, el humor y el dolor. Él fue el que describió, no fue el que describió y dijo, mira, no. Él lo describió, él dio las características, anunció a todo el mundo que los signos cardinales de la inflamación. ¿Sí? No sé. Después, Rudolf Virchow, algunos dicen que fue para Celso, algunos dicen que ya fue demasiado, porque ese es en el siglo XIX. Y Rudolf Virchow es considerado el padre de la patología moderna, porque él introdujo el concepto de célula, ¿no? Dijo, la enfermedad o la lesión que puede sufrir un cuerpo tejido tiene que venir desde el concepto de lesión o alteración de la célula. O sea, la célula es alterada para que el órgano pueda estar alterado. Por eso es considerado el padre de la patología. Bueno, se agregó un quinto signo cardinal. ¿Cuál es? Ya lo vas a saber cuando esté atento, no te lo vas a hacer. Hunter, un cirujano escocés en el año 1793, fue el primero en qué cosa, en observar la inflamación, ¿no? En observar, y observa un hecho importante. ¿Cuál es? Él se da cuenta que la inflamación no es una enfermedad, sino es una respuesta estereotipada. Es una respuesta que siempre que haya agresión. Y dice, mira, él fue el que dijo que la inflamación es una respuesta inespecífica. Él fue el que se dio cuenta. Y que no es una enfermedad. No es una enfermedad, al contrario, es algo saludable. De que se dé la inflamación, dice que el cuerpo está reaccionando y lo está haciendo bien. Y eso es algo que indica que está saludable. El cuerpo está reaccionando. México, un biólogo ruso, fue el primero, este sí descubrió observando. Él vio la fagocitosis. Él fue el que vio la fagocitosis. Donde recién se estaba viendo el microscopio. El microscopio se había descubierto y recién se estaban dando los inicios de observación por microscopio. Y él fue el que pudo ver la fagocitosis. Entonces, él concluyó, después de observar, porque observó primero eso en plantas, un montón de cosas, pero también observó la fagocitosis de los macrófagos a las bacterias. ¿Cómo? En un mesenterio de la rana, vio cómo los macrófagos fagocitaban. Entonces dijo, mira, dijo que en su conclusión, de que el propósito de la inflamación era llevar células fagocíticas a la célula lesionada para poder englobar a las bacterias infecciosas. O sea, él hablaba de que es una respuesta netamente celular. Todo el mundo se burló, porque solamente la única idea que primaba ahí era la idea oral, los líquidos, etc. Se burlaba de él, pero después del tiempo ganó el premio Nobel. Lo que sí no sé es si lo ganó cuando estaba vivo o cuando estaba. Pero compartió su premio Nobel con Ehrlich, que él es el concepto moral. Tanto el concepto moral como celular encaja bien en lo que es la inflamación. Thomas Lewis, este sí es también un médico, si no me equivoco, a inicios del siglo XX, estudia la respuesta inflamatoria en piel, ¿no? Y él es el que descubre la histamina. La histamina es un mediador químico de la inflamación, la primera sustancia. Y a partir de ello se comenzaron a descubrir los antiinflamatorios. Hay que deberían de ser un movimiento, todas las empresas farmacéuticas que venden antiinflamatorios a diestra y siniestra.
momentito, ¿bien? Voy a recuperar. Este, por ejemplo, es el calor que le está quemando. Este es el rubor, porque se le cayó, tiene vergüenza y está rojo. La hinchazón, como este gordito ya que está en planita, el planita rojo. Y luego viene el dolor, se chancado el dedo. Y el otro fue que no puede, todos se están cargando de y todos se están cargando, ¿no? A pesar de lo que están produciendo, de lo que están sintiendo, están expresando, pero este no puede hacerlo, ¿no? Tiene una pierna mal, está utilizando una yeso. entonces no puede ejercer su función. Bien, acá hay otro, bueno, que no me gusta mucho, pero está rubor, está rojo, calor, está caliente, dolor, le duele la cabeza, le ponte el dedo. Y el dedo porque está que hinchado. A ver, cuando está tu dedo hinchado también a ver dobla. Es difícil de poder hacer. Todavía no recupero la Bueno, función. ya perdido la función. Mire. Bueno, chicos, entonces, hablando de mediadores químicos de la inflamación, les he dicho que Thomas Lewis fue el primero en descubrir los mediadores químicos de la inflamación, ¿sí o no? Y por mucho tiempo se pensó que era el único mediador químico de la inflamación. El único que era capaz de producir vasodilatación arteriolar, que es la EPM, y alteración de la permeabilidad que producía el edema. Ninguno se pensó que había más, pero es más, ¿no? Inclusive hasta la edición novena, la octava edición, decía que todavía se seguían descubriendo in vitro más mediadores químicos de la inflamación. A partir de la novena edición de la Patología Superior y Funcional de COVID, ya no mencionan que se están descubriendo mediadores químicos. Ya no lo mencionan absolutamente. Pero bueno, estos son algunos mediadores químicos que vamos a mencionarlos. Pero miren, ¿no? Tenemos la histamina, que fue la primera en descubrirse, las prostaglandinas, los leucotrienos, etc. Y todos ellos, ¿quién lo produce? ¿Cuáles son las fuentes que producen estos mediadores químicos de la inflamación? Algunos están en las células, lo producen células. Otros están en el plasma. ¿Y cuál es su acción? Miren, ¿cuál es la acción que se repite en la mayoría de estos mediadores químicos de la inflamación? Es vasodilatación, aumenta la permeabilidad. Vasodilatación, acá falta, aumenta la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad, vasodilatación, aumenta la permeabilidad. Aumenta la permeabilidad, vasodilatación. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad son dos acciones que en la mayoría de los mediadores químicos de la inflamación realizan. ¿Ya? Hay otros que son bastante puntuales, por ejemplo, ¿no? Vamos a citarlo. A ver, el dolor. El dolor dice que lo produce la aspirina, aumento de la permeabilidad, más de músculo, dolor. Pero además, ¿quién más produce dolor? Este otro, la prostaglandina. Ahora, la prostaglandina produce es responsable de una respuesta sistémica. Miren, ¿cuál es esta respuesta sistémica? La fiebre. O sea, una inflamación, estamos hablando de una inflamación de una zona o parte de un tejido de un órgano donde se está produciendo la inflamación, ¿sí o no? Y esta inflamación puede llevarte a una fiebre, sí. ¿Y quién es el responsable de la fiebre? De por sí la fiebre, la prostaglandina. A ver, una enteritis de repente, ¿no? O una enfermedad infecciosa como una enteritis puede producir fiebre, ¿sí o no? Pero si se está produciendo una lesión en el intestino y en una parte del intestino, pero estás con fiebre. O uno, ¿no? Cuando se ha enfermado de la garganta o de las amígdalas, estás mal de las amígdalas y te da fiebre, ¿sí o no? Pero solamente la inflamación está acá, pero tienes una respuesta sistémica, que es la fiebre. Y es que lo hacen las propias toxinas de la bacteria, pero también contribuye la prostaglandina como mediador químico de la inflamación. El único que es responsable de la fiebre. Mira, a ver, mírale todo eso y mira si hay fiebre. No sé.
Instituciones. ¿Cómo? Dice local activación arterial, expresión de moléculas de acción, sistémica, fiebre, anomalías metabólicas, citocinas TNF, IL-1 y IL-6. Ah, acá está también la situación. Entonces tenemos procelandinas y situaciones. Muy bien, así es, tienen que leer la verdad. Y bueno, y acá también en un costado he puesto una columna donde dice ¿quién produce vasodilatación? Se han quedado chicos, si tú puedes ver, hay muchos más. Incremento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, leucocitos, la de leucocitos y quimiotaxis, la fiebre, las náuseas, el dolor y el daño visual. Son todas estas acciones que pueden realizar los cuidadores químicos. Así como son agudos para ver que hay fiebre y dolor, así deben ser agudos para realizar una observación de una lesión macro o micro. Así tienes que utilizar tu vista, ¿eh? Así. Agudo, siempre agudo. Tipos de inflamación. Estos tipos de inflamación están dados por qué? ¿Por qué cosa? ¿Por qué, chicos? ¿Bien? Por eso, no ponen atención. Esto dice, vamos a hablar de los tipos de inflamación. Los tipos de inflamación están dados por qué. ¿Ah? Claro, por el tiempo. Hay uno de corto plazo, de corto tiempo, y uno de largo plazo, de largo tiempo. Por eso es agudo, ¿no? El término agudo y crónico no lo estamos usando por primera vez. Hemos hablado de congestión aguda y congestión crónica. Congestión aguda a corto plazo, congestión crónica a largo plazo, con presencia de fibrosis. Acá también, ¿no? La inflamación puede ser corta, por eso hay inflamación aguda, y puede ser larga, inflamación crónica. Entonces, a eso nos referimos. Esto es en base a qué cosa? A esa gran clasificación. Pero cada una tiene sus propias características generales. ¿Sabes? La inflamación aguda dice, la inflamación aguda se diferencia de la inflamación crónica, ¿por qué? Ahora lo vas a hacer. A ver, la inflamación aguda, hemos dicho, que dice que es corta duración. Por eso dice, ¿qué tan corta puede ser? ¿Minutos, horas o pocos días? Yo le pondría 3 días, 4 días, algunos hasta menos de una semana. Porque si le pones 7 días es una semana, ya no está rápido. Días, dice. Se inicia rápido y se caracteriza. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque hay un exudado. Dice, y es más, ¿no? Te dice qué tipo de exudado. Un exudado de fluidos plasma. Te dice qué líquido y de dónde está viniendo. ¿De dónde está viniendo? Del plasma. Pero además también de eso, hay qué cosa, presencia de qué? ¿Quiénes? Los neutrófilos. En todos los tipos de inflamación aguda, los dos siempre van a estar presentes. Siempre van a estar presentes. Sí. Aunque sea un poquito, pero siempre están. Bueno, dice que son los neutrófilos. Y la inflamación crónica, semanas. Aunque diga que dice semanas, meses o inclusive hasta años. ¿Y cuál es la característica principal de un proceso crónico? La fibrosis. Todo proceso crónico, así no sea inflamación, es la fibrosis. Pero si hablamos de inflamación crónica, además de la fibrosis, pues tengo que tener ¿qué cosa? Un infiltrado de células inflamatorias. ¿Quiénes son? Macrófagos, linfocitos y células basales, al cual se denomina mononuclear. ¿Sí? Y la fibrosis. Bueno, entonces hablemos de la primera que es la inflamación aguda. Todas
características que se dan en forma general siempre habla de quién o evoca a la inflamación aguda, siempre. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que saber de la inflamación aguda? Ya nos ha dicho, ¿no? Que se caracteriza principalmente porque hay un exudado fluido plasmático, ¿no? O sea, un exudado líquido que sale del plasma, o sea, que sale de los vasos. Pero además también la presencia de los neutrófilos. Dos cosas. Siempre van a estar presentes. Y esto lo pone el Zachary pone eso, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal. Acá está, ¿sí? Ahí está la sangre, ahí están las proteínas del plasma. Hay un equilibrio de las presiones hidrostática, osmótica. Y después viene esto, ¿no? Que hemos aprendido de ultrasudado. En el cual de cosa, el incremento de la presión hidrostática o la disminución de la presión osmótica o osmótica hace que salga líquido, pero solamente sale líquido, y eso es ultrasudado. Pero miren lo que pasa en un exudado. En un exudado está saliendo el plasma. ¿A través de qué cosa? A través también de las uniones. Pero miren qué pasa con estas uniones. Se abren para que pueda pasar el líquido rico en proteínas. Y eso es un exudado, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Le dicen, mira, a ver, por si acaso, la inflamación, ¿no? La inflamación se caracteriza la aguda porque hay edema y porque hay presencia de neutrófilos, ¿no? ¿Y cómo es posible? ¿Y cómo veo yo el edema? ¿Cómo lo veo el edema? ¿Y qué cambios se están dando en los vasos sanguíneos? Pues ahí ves primero una foto en la cual estás viendo que las células o los neutrófilos están pegando en el endotelio. Y luego a través también de las uniones intracelulares están saliendo los neutrófilos. O sea, están saliendo por el mecanismo que nosotros conocemos como se llama la diapéresis. Y acá, en una microfotografía, también puedes verlo. Se pegan en el endotelio y luego salen hacia el intersticio. Pero te das cuenta también que este intersticio se está volviendo de cosa laxo. Las fibras deberían estar más juntas como acá y se comienzan a lanzar. Y la laxitud que me está diciendo, por acá arriba va a estar mucho más laxa. ¿Qué me está diciendo la laxitud? Que ha salido líquido. Tengo líquido y células. Acá el vaso está mucho más en la C, el neutrófilo se migrando, el vaso está mucho más grande y las células o los neutrófilos están emigrando. Lo mismo que acá. Es un vaso, y la célula, bueno, es un vaso no, y las células comienzan a emigrar y el medio se vuelve laxo. La laxitud le demuestra que hay equilibrio. Bueno, entonces, si hablamos de inflamación aguda, vamos a ver que esta inflamación aguda se da por cambios vasculares. Primero, número 1, cambio en el flujo y el calibre de los vasos, ¿no? ¿Y quién me dice eso? Va a haber vasodilatación arteriolar y vasodilatación venular, o estas. Entonces voy a tener estrés y voy a tener congestión, tengo una inflamación. Eso es lo que dice. Vas a tener estrés y vas a tener congestión. Las dos cosas, mira, estamos hablando de inflamación, ¿no? Entonces, permite la entrada de la sangre. Los mediadores químicos, o sea, los mediadores químicos que son responsables de esto, aquí están, ¿no? Aquí te dicen las aminas vasoactivas. ¿Quiénes son las aminas vasoactivas? Fármacos. Aminas vasoactivas, la histamina. La histamina es una amina vasoactiva. Muy bien. Entonces es tanto para la vasodilatación como la vasodilatación activa como la pasiva. Pero producto de esto, de esta vasodilatación y de esta vasodilatación arteriolar y congestión, dice, va a haber hemoconcentración.
Y acá se va a producir la marginación celular. Entonces, ¿por qué hay concentración? Porque acá dice que por este éxtasis se enriquecen los canales vasculares, hay incremento de la permeabilidad y por la microvasculatura va a salir el líquido rico en proteínas. Entonces va a salir principalmente por las venas y por los capilares. Entonces, si sale líquido, ¿qué pasa con la sangre? ¿Se vuelve más? ¿Más? ¿Más qué? ¡Abre fuerte! ¿Oscura? ¿Qué voy a hacer? Se vuelve más densa, más densa. Si estás perdiendo líquido, ¿no se vuelve densa la sangre? Por eso dice que la hemoconcentración en el territorio capilar sufre modificaciones importantes de las células sanguíneas. ¿Y qué pasa? Las células comienzan a pegarse al endotelio. ¿Quién es el endotelio? Los neutrófilos se comienzan a pegar al endotelio y a eso se denomina marginación. Ese es el segundo punto. El primero son los cambios vasculares. El segundo, aumento de la permeabilidad. Entonces, ¿qué voy a tener como aumento de la permeabilidad? Voy a tener, lo que va a producirse es una salida de un líquido rico en proteínas, al cual ya hemos llamado ¿qué cosa? El sudado. ¿A dónde sale? ¿A dónde sale? Al intersticio. Por eso mi intersticio se vuelve laxo. Yo no voy a ver el líquido, microscópicamente no puedo ver el líquido, porque el líquido es una característica macroscópica, no microscópica. Y también cuando hago mi corte, cuando hago esto, el líquido lo voy a detener, se va el líquido, ¿no? Pero sí me queda el producto de esto que es la grasa. Entonces, este líquido rico en proteínas, o sea, este sudado que sale del intersticio, dice que es la característica que principal y de mayor especificidad de quién. Entonces yo te pregunto, la característica de mayor especificidad de la inflamación aguda, ¿cuál será? ¿El suedo qué? ¿El suedo qué dice? ¿El suedo qué? ¿Líquido o qué? ¿O no líquido? Entonces, es la salida de fluido. ¿Y fluido qué cosa es? ¿Líquido o no líquido? La salida de fluido rico en proteínas, es la característica mayor, es de mayor especificidad de la inflamación aguda. Por eso está así, marcadito. Dice, ¿y esto cómo se realiza? ¿Cómo se consigue que el líquido pueda salir al intersticio? Pues dice a través de la formación de brechas o espacios entre las células endoteliales, ¿sí? Por estos espacios virtuales se produce el escape de las proteínas. Bueno, del líquido y de las proteínas también. ¿Y por qué en el sudado no salen las proteínas? Eso lo voy a preguntar también. Vamos. Muy bien, entonces, ¿cómo nos podemos explicar de que se forman estas brechas o estos espacios entre las células endoteliales en el vaso sanguíneo? La primera dice, la formación de esas aberturas en la red capilar o venular es por la contracción endotelular. O sea, las células endoteliales se contraen, las células endoteliales se contraen y forman espacios más grandes y por ahí se escapa las proteínas, el líquido por supuesto y las proteínas. Si ya sabemos que en el trasudado por estas uniones está el líquido, ahora lo que faltaría es escaparse de ya la proteína. Por esos espacios se escapan las proteínas. ¿Y quiénes son los responsables de este incremento de la permeabilidad contra la proteína? ¿Qué dice acá? ¿Otra vez? Las aminas, otra vez las aminoácidos. Recuerden que la vasodilatación, ¿no? Tanto de arterias como de venas, está también producida por la histamina. La histamina también es la responsable del incremento de la permeabilidad o de la contracción endotelial para que salga la proteína.
Dice, es la responsable de la respuesta inmediata, rápida, la histamina. Los basófilos y los mastocitos en el tejido conectivo, miren, los basófilos y los mastocitos, que son los principales productores de histamina, dice que se encuentran en el tejido conectivo y se encuentran estratégicamente ubicados ¿dónde? En las proximidades de las vénulas. De las vénulas, y nos dicen inclusive cuánto tienen que medir las vénulas para que produzcan eso, de 20 a 60 metros de diámetro. Especialmente aquellas que se encuentran en las mucosas y en las nervios. Entonces, en ellas se va a conocer eso, cuando se trata de ellas, pero todos los capitales relacionados. Ahora, las células endoteliales disponen de receptores H1 que determinan la contracción endotelial. Entonces, estos receptores H1 van a responder a la estimulación de ¿qué? De la liberación de histamina. Y por eso se contraen, ¿no? Produciendo espacios mucho más grandes donde van a salir las proteínas. Pero dice que su opción, ¿cómo es? Rápido y pasajero. Rápido y pasajero. Su opción. Quiere decir que las demás acciones también se van a mencionar. Es una acción rápida y pasajera. Entonces, la primera es la contracción endotelial. La segunda, vamos a ver porque hay una segunda. Y ahí está. Miren, esto es lo que sucede, ¿no? Que la célula endotelial se contrae, haciendo que estos espacios sean más grandes y por ahí salgan las proteínas del plasma, ¿sí? Claro, el líquido y las proteínas. Pero su acción es rápida y pasajera, ¿no? Rápida y pasajera. Vamos a la segunda. Hay tres, felizmente que son tres, y esto nos ayuda a recordarlo porque solamente son tres. La segunda dice que es una lesión directa de la pared, o sea, directa del endotelio, con necrosis y descamación. Si tú ves en la 3, también hay una lesión directa con desprendimiento de las células endoteliales, las dos, ¿no? Pero acá viene la diferencia. En la primera dice, este efecto se observa después de lesiones graves. Y ponen entre paréntesis ¿qué? Quemaduras e infecciones. Entonces, necesariamente tiene que ser quemaduras graves e infecciones grandes, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Quemaduras e infecciones grandes. Hay desprendimiento de las células endoteliales y se acompaña de adhesión de las plaquetas. ¿Y esto qué nos lleva? A la trombosis, necesariamente, es un vaso sanguíneo. Ahora dice, la pérdida de permeabilidad, porque eso es lo que estamos viendo, ¿no? La pérdida de permeabilidad con lesión directa de la pared con necrosis y inflamación de las células endoteliales. Esta pérdida de permeabilidad se produce en el momento de la lesión. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura? Dice, ¿hasta qué? Hasta que los vasos se trombosen o se reparan. Estamos hablando de qué cosa? De lesiones graves, de quemaduras e infecciones graves. Entonces, ¿cuánto dura la salida de líquido hasta que se trombosen o los vasos se reparan? Hasta ahí va a salir el líquido, ¿no? Muy bien, su acción, ¿qué tipo de acción o respuesta tenemos? Dice acá, inmediata, porque es en el momento que está produciendo la lesión y sostenida. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tromboso no se repara. ¿Y la anterior qué acción era? ¿Qué respuesta era? Rápida y pasajera. ¿Y esto cómo es? Inmediata y sostenida. Y la tercera se parece mucho a ella, ¿no? Porque dice que hay lesión directa, desprendimiento de células endoteliales. Pero acá dice que ¿qué? Las lesiones ¿cómo son? ¿Y acá cómo son las lesiones? Graves. Y nos dicen que esto puede ser por radiaciones, ultravioletas, quemaduras solares, rayos X, o por acción de algunas toxinas bacterianas, sí, pero que no sean tan graves como esta. Entonces, también va a haber desprendimiento, etcétera, etcétera. Acá no hay necesidad que se trombose ni nada, porque es medio moderada, pero la respuesta ¿cómo es? Así hay problema. El mejor ejemplo que nosotros hemos experimentado cuando vamos a la playa, ¿no? Y te olvidas de ponerte tu protector y todo, y estás ahí asándote en el sol como un lechón, o como una piernita de chancho, o como un pavo en Navidad.
¿Y qué pasa? Que no pasa nada, ¿no? Cuando llegas a tu casa, ¿cómo está tu espalda? Algunos están rojos, ¿no? Y ya te comienza a doler, ¿sí? Ya no soportas nada, ¿no? Ni la mirada soportas a tu espalda, ¿no? Si te miras ya te duele, ya te duele, ya te duele. Nada, ni la ropa, ni nada, ¿no? Nada. Pero ¿acaso se produce ampollitas ahí todavía? No, ¿cuándo se produce? Al día siguiente. Por eso, es una respuesta tardía. Y las ampollitas se siguen produciendo, ¿sí? Más ampollitas, más ampollitas, más ampollitas. Y pasan las horas y siguen poniendo las ampollas hasta que producen una grande y después te pegas, ¿no? Te pegas, ¿no? Se pega, como sale. Por eso es un patrón tardío. Pero recuerden que son lesiones térmicas leves y mortales. En cambio, esta es grave. Muy bien, entonces tenemos tres. La primera es la contracción endotelial, la segunda es lesión directa de la pared con necrosis de descamación de la célula, la tercera también es lesión directa, pero solamente con desprendimiento de las células, no con necrosis, ¿no? Pero son leves, estas son graves. Y acá tienen un patrón o una respuesta inmediata y sostenible. Y este tardío y prolongado. Y la primera, rápida y pasajera. Listo. Entonces, estos son los tres mecanismos por los cuales me puede explicar qué cosa está saliendo líquido. Me está explicando el incremento de la permeabilidad. ¿Sí? Solo una, la primera, es donde yo veo la acción de un periodo químico, ¿sí o no? ¿Y es principalmente qué? La histamina. Pero otros pueden hacerlo, sí, hay otros que también pueden hacerlo. Pero dice que la histamina es la primera que da una respuesta rapidísima, inmediata. Bueno, y acá está, ¿no? Dice que hay lesiones de las células endoteliales que se pueden desprender y dejan estas brechas mucho más grandes donde se pierde el líquido con las. Bueno, entonces ya hemos visto la primera, los cambios en los vasos sanguíneos, que es la dilatación arteriolar y la congestión, la segunda, el incremento de la permeabilidad, y la tercera es la migración de los leucocitos, ¿no? La migración de los leucocitos. Entonces, ¿y cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esta migración de los leucocitos? Entonces, esta migración de los leucocitos aporta, dice, al tejido inflamado de cosas, células, ¿no? ¿Cuáles son esas células que van a producir la fagocitosis? Las primeras que van a llegar, ¿quién? Los neutrones. ¿Los neutrones son fagocitos o no son fagocitos? Claro. Los macrófagos también son fagocitos, pero son grandes y lentos. Entonces, ¿dónde se inicia esto? En la fase de la congestión pasiva, o sea, en la fase de la congestión, digamos, nada más, ¿no? Porque hay éxtasis de la microcirculación. Hemos dicho que acá hay una hemoconcentración, ¿sí o no? Porque han perdido líquido. Y como han perdido líquido, está concentrada la sangre, está densa la sangre. Entonces, hay una hemoconcentración y los leucocitos comienzan a marginarse. O sea, ¿a pegarse a qué? A pegarse al endotelio. A eso se llama marginación. Muy bien. Dice, los leucocitos están representados por qué? Por los que tienen gránulos, ¿no? En su citoplasma. Y también por las células mononucleares. Pero recuerden que los primeros que van a hacer esto, ¿quiénes son? Los polimorfos nucleares, que son denominados ¿quién? Los neutrófilos. Son los primeros en marginarse. Ellos primeritos se pegan, porque son los primeritos que van a salir. El término de fagocito refiere tanto a los neutrófilos como a los macrófagos derivados de los macrófagos son derivados de los monocitos. Por eso, cuando yo veo una célula dentro del vaso sanguíneo, yo digo que es un monocito. Pero cuando ese monocito sale del vaso sanguíneo y está afuera, ya es un macrófago. Muy bien, entonces comenzamos por la marginación celular, ¿no? Y hemos dicho que la hemoconcentración, ¿no? Se margina. Dice, y se realiza fundamentalmente a nivel de qué dice ahí, a nivel de las venas, a nivel de las venas.
Bueno, después de la maquinación viene el rodamiento. Entonces quiere decir que los neutrófilos comienzan a rodar sobre el endotelio. Ruedan y ruedan y ruedan hasta que se adhieren. Tienen que rodar hasta que se adhieren, ¿no? Dice que es un proceso muy complejo, ¿sí?, y esencial para la salida de estas células. Los leucocitos marmoneados ruedan sobre la superficie endotelial, fijándose de manera transitoria sobre la materia. Este rodamiento es mediado por evoluciones moléculas adhesivas complementarias sobre los leucocitos y también sobre el endotelio, análogos entre el ajuste entre una llave y una cerradura. Y la tercera, creo que es la última parte, que es falta uno, la emigración. Tanta palabrería, vamos al dibujito, que lo mejor que esto. Esto es lo que nos dice, ¿no? Entonces, los neutrófilos comienzan a, ¿qué cosa? A marginarse. Marginarse quiere decir que se pegan al endotelio. Y luego que se pegan al endotelio comienzan a rodar, y rodar, y rodar. Mientras esto sucede, comienzan a expresar moléculas de adhesión en la superficie, tanto del neutrófilo como del endotelio. ¿Cuándo se van a detener? ¿Cuándo se van a adherir? Cuando estas moléculas van a encajar, como la llave en la cerradura. Ahí se adhieren, ¿ya? Y es necesario que haya esto, ruedan y ruedan y ruedan hasta que encajan. Ahí están las integrinas, las electrinas, etc. Una vez que se adhieren, el neutrófilo comienza la otra etapa que se llama, ¿qué cosa? La emigración o la transmigración, que significa que atravesar el endotelio. Lo hacen a través de las uniones intercelulares y, claro, tienen que lesionar necesariamente la membrana basal. Eso se recupera rápido. Pero para que haga esto, también el neutrófilo comienza a expresar otras moléculas, ¿no?, que son acá determinadas por la PK1 o la CD31, que les van a permitir que puedan realizar. Una vez afuera, el neutrófilo o los neutrófilos tienen que migrar hacia la zona de ¿qué? De la inflamación. Y no hace qué cosa, a través de las sustancias quimioparáticas. ¿Sí? Y ahí termina. A esa manera termina. Entonces, eso es todo lo que tiene que suceder para que. Pero miren, además de los neutrófilos que están acá, que son los primeros, aquí también se hace presente ¿quién? El macrófago. Miren, el macrófago que ha estado ahí, es un macrófago fijo, ya ha estado fagocitando a la gente agresora. En este caso dice que es un microbio. Y está produciendo sustancias que son las citocinas. Y estas citocinas son las que van a estimular a que el endotelio comience a expresar estas moléculas de adhesión. Y además también las moléculas de adhesión de los neutrófilos. Entonces, estas son, ahí están las ICA, moléculas de adhesión molecular que van a producir. ¿Sí? Bueno, y ahí está para que vean, diga lo que recapitulando. La inflamación aguda. Los cambios que se producen después de la lesión tisular se deben a tres procesos. El primero, que son los cambios en el calibre de los vasos sanguíneos. Aumenta el flujo sanguíneo tanto por la parte arterial como por la parte venosa. O sea, voy a tener cosiprea y también voy a tener con. La segunda es los cambios estructurales para que aumente la permeabilidad, ¿no?, y que inducen a la formación del tejido inflamatorio. Y el tercero, la eliminación de los leucocitos. El resultado de esto, ¿qué cosa es? Que voy a tener un acúmulo de rico en proteínas, que también va a contener fibrina y que también va a contener ¿qué cosa? Neutrófilos. En los primeros 10 a 15 minutos dice, se produce una hiperemia por dilatación de las arteriosas, dilatación de las vénulas, que es una congestión, y apertura de los capilares. ¿Sí? Bien, ahora dice el leucocito. ¿Qué pasa con el leucocito?
Entonces dice, acá nos dice, los leucocitos, dice, ¿qué leucocitos van a predominar? Los neutrófilos predominan siempre en el infiltrado inflamatorio desde las 6 hasta las 24 horas. Miren, los neutrófilos son los primeros que llegan, pero se predominan en esta infiltración inflamatoria entre las 6 y 24 horas. Porque posteriormente de las 24 horas van a ser reemplazados por quién? Por los macrófagos. ¿Y por qué y cómo me explico eso? ¿Cómo me explico de que los neutrófilos son los primeros en llegar siempre a un punto de inflamación? Primero dice, porque los neutrófilos, la expresión diferente de las moléculas de acción celular. Quiere decir entonces que las moléculas de acción celular primero se dan para aquí, para los neutrófilos. Y que los factores invertáticos también se producen primero para qué? Para los neutrófilos. Y tercero, hace referencia a la vida útil de los neutrófilos. ¿Cuánto viven los neutrófilos? Entre 24 y 48. O sea, producen o ejercen su acción, que es la fagocitosis, y después se mueren. Solamente un año. Por eso es que los neutrófilos, cuando te preguntan por qué los neutrófilos son las células inflamatorias que predominan en una inflamación aguda, esta es la respuesta. Bien, entonces quiere decir, después de esto, después de las 48 horas, son los macrófagos que persisten, viven más tiempo, pueden persistir por periodos prolongados como macrófagos efectivos. ¿Cuál es la excepción a este patrón? Entonces, todos los procesos inflamatorios agudos, siempre ¿quién va a estar presente? Los neutrófilos. ¿En qué casos los neutrófilos no van a predominar? Y acá te dicen, ¿cuál es la excepción a la regla? Cuando las infecciones son por pseudomonas, los neutrófilos predominan hasta, yo diría hasta 15 o 21 días. Pero cuando se trata de pseudomonas, no de otra. Ahora me dicen, ese es uno. En el segundo dice, cuando se trata de infecciones virales, los linfocitos son las células que se identifican en el proceso inflamatorio. Quiere decir que aquí no voy a ver neutrófilos. ¿Quiénes van a predominar? ¿Cuándo qué? Porque son infecciones virales. Ahora dice, cuando los procesos son por parásitos o por hipersensibilidad, especialmente la urología alérgica, ¿quiénes son los que predominan? Los eosinofilos. No van a ser los neutrófilos, sino van a ser los eosinofilos. Los que predominan y los que son las células más sensibles. Pero recuerda que estamos hablando del proceso agudo. En agudo, por parásitos, yo voy a encontrar eosinófilos. Cuando ya tengo un proceso crónico, ¿cómo se encuentra el eosinófilo? ¿Cuáles son las células de los procesos crónicos? A ver, ¿quién se acuerda? Linfocitos, ¿quién más? ¿Quién más? La fagocitosis ya la vemos de la eliminación. Bueno, entonces si ya se vuelve crónico, las células también cambian, ¿sí o no? Las células inflamatorias crónicas que son los macrófagos, linfocitos y otras más. Bien, entonces, después de eso, después que los neutrófilos salen, los neutrófilos tienen que fagocitar, ¿sí o no? Y tienen que fagocitar, y ahí están las bases de la fagocitación, o de la fagocitosis, perdón. La fagocitosis generalmente son dependientes del oxígeno y van a formar ¿qué cosa? Especies reactivas del oxígeno para tratar de eliminar el micrófono. Ahí está. Puede ser también en ausencia de oxígeno, y sin oxígeno, aquí entran a trabajar quienes, las enzimas lisosómicas y otras proteínas de los lisosomas.
Los neutrófilos y los monocitos tienen gránulos lisosómicos que participan en la muerte microbiana, pero que también participan en, ¿qué dice ahí? O sea, que una inflamación también me puede producir eso. Por las células inflamatorias, en este caso, ¿por qué? Por neutrófilos y macrófagos. Ahora, los neutrófilos tienen dos tipos de gránulos, los específicos y los acelófilos. Y qué bueno, y que dice que están contenidas diferentes funciones de degradación de las bacterias que son microbicidas y componentes extracelulares, o sea que también producen daño. Y bueno, los macrófagos contienen enzimas similares. Muy bien, ¿qué más? Acá nos mencionan que hay algunas formas de respuesta ante la agresión y que contestan los neutrófilos y que se llaman las trampas extracelulares de los neutrófilos, o bien llamadas las TEN, ¿ya? TEN, así se llama, TEN, porque son las trampas extracelulares. ¿Qué son las TEN? Las TEN me dicen que son redes fibrilares de los neutrófilos, de la cromatina nuclear. O sea, la cromatina nuclear son las que forman esas TEN. Dice, extracelulares, las redes fibrilares extracelulares, o sea, las sacan, aportan una elevada concentración de sustancias antimicrobianas en sitios de infección para evitar, ¿qué cosa? La diseminación de los microorganismos que se atrapan en estas fibrilas. ¿Bien? Entonces, del núcleo salen y forman estas redes donde quedan atrapadas. ¿Quiénes? Estos que están aquí. ¿Quiénes son? Las bacterias o los microbios. Pero si salen del núcleo, ¿se destruyen o no se destruyen los microbios? Necesariamente. Dice, son producidos por neutrófilos en respuesta a patógenos infecciosos y mediadores inflamatorios. En su formación, el núcleo se pierde. Claro, eso va a producir la muerte, por supuesto, y depende de la relación planetaria o también de las adolescentes. Entonces, ¿qué cosa? Es redes fibrilares que vienen de la cromatina nuclear y que van a evitar, ¿qué cosa? La diseminación de microorganismos en los sitios de infección. Para evitar su diseminación. ¿Sí? Esas son las trampas extracelulares de los neutrófilos. Clases de inflamación, ya son las 9 y acá de lo que nos quedamos, solamente para que vean. Tenemos una inflamación aguda en la cual lo que predomina, ¿qué cosa es? El mencionado líquido. ¿Ya? Ahí está el líquido. Rico en proteínas. Un mencionado líquido turbio, porque también contiene, ¿no?, restos de fibrina, tiene fibrina también. La inflamación fibrinosa, donde el exudado es fibrina, ¿no?, que se forma una vez que sale el fibrinógeno, y miren esto, la fibrina que es abundante tiene ese color amarillo. Hay una forma de inflamación fibrinosa que solamente se da en órganos membranosos, y ya vamos a ver después. Luego tenemos la inflamación catarral. ¿Dónde se da la inflamación catarral? Pues en las mucosas. Catarro viene de moco. Entonces, la inflamación catarral es productoras, ¿no?, en glándulas o en superficies donde hay moco, que puede ser respiratorio, puede ser digestivo o urinario también. Con una hipersecreción de moco, descamación epitelial y también presencia de neutrófilos. Y los primeros y los principales inclusive de inflamación catarral son estas cosas que tú ves acá, que parecen unos talleres que son parásitos. La inflamación hemorrágica, ojo chicos, hay inflamación hemorrágica, ojo, inflamación hemorrágica. ¿Cómo voy a distinguir una hemorragia de una inflamación hemorrágica? Buena pregunta y espero que lo pueda responder. Ahí. La inflamación, ahora viene una inflamación que necesariamente puede identificarla solo viendo microscópicamente, como es la eosinofílica y como es también la siguiente, la hemorrágica, la eosinofílica. ¿Dónde está? Me faltó una. Creo que está el último. Me falta la mononuclear. ¿Dónde está la mononuclear? Falta otra, la mononuclear linfocítica. Aquí está. Estas dos, la eosinofílica y esta, la mononuclear linfocítica, necesariamente lo tengo que identificar microscópicamente, no macroscópicamente. La pigmenta o supurativa, que es la más popular de todos y los que la conocemos, pueden llegar a producir inflamaciones supurativas, pero también
también puede llegar a producir abscesos, flemones o epiemas, ¿sí? Y luego también hablan de una inflamación ulcerosa, léanlo, medítenlo y después me cuentan qué es lo que es. Y bueno, y acá otra vez te pone la lista de los mediadores químicos de la inflamación para que no se y dónde se forman. Y primero la inflamación crónica, solamente puedo decir eso. ¿Cuál es la característica de la inflamación crónica? Que el infiltrado de células está compuesto por macrófagos, linfocitos y células plasmáticas. Que después la otra parte que es muy importante y básica es que hay ¿qué cosa? Hay una reacción inflamatoria de tipo proliferativa. Y esta proliferativa es característico o se traduce en qué cosa, la presencia de qué cosa, de la fibrosis o de un tejido fibroso. Listo. Acabamos. Gracias. No se preocupen, pero en la siguiente clase vamos a hablar acerca de los tipos de inflamación aguda, de acuerdo al exudado, y también mencionaremos a la inflamación. ¿Listo? Terminamos. ¿Alguien más que tenga que añadirle a la asistencia? Creo que Nicole me acaba. Surca. ¿Y su dieta? ¿Cómo está? Ya está bien. ¿Está bien? Ya está comiendo. Y chicos, entonces